Hola a todos, ¿cómo están? Este es un nuevo video y el día de hoy les traemos nuestras historias paranormales. Bueno, comenzaré con la mía. Esto pasó hace mucho tiempo, yo era muy chiquitica, creo que tenía unos 8 años tal vez. A mí siempre me ha aterrado mucho la oscuridad y bueno, un día estaba abajo en la sala con mis padres y mi papá me pidió el favor de que yo vaya a recoger sus chanclas. Entonces yo fui y subí y ya tenía ese como miedo y esa sensación como de que algo iba a pasar. Cogí las chanclas y apagué la luz y en un momento sentí una mano que me tocó el hombro por detrás. Yo volteé a ver y lo que vio mi yo de 5 años, de 8 añitos, fue un señor alto con sombrero de copa y un gabán largo negro, todo era negro de él y no tenía rostro. Y como imaginarán, pues para una niña pequeña ver eso, pues salí corriendo y creo que alcancé a bajar 6 de los 12 grados y pegó un brinco, caí al suelo rodando y tenía una cara de espanto terrible. Mis papás se rieron de eso y bueno, después de eso me dio muchísimo miedo subir las escaleras porque estaban con la luz apagada. Entonces me empecé a tener mucho miedo de ahí en adelante. Otro suceso de ese estilo es que durante los 11 años, creo que por esa edad era, por un año entero, me levantaba todos los días a las 3 de la mañana en punto, me despertaba y sentía que algo estaba en mi cama o que algo tomaba la forma de una sombra y no podía dormir sino hasta que se hacían las 4 de la mañana. Y son historias cortas, pero todos hemos tenido alguna vez algo que nos pasó. Bueno, seguimos con mi historia. Vamos a iniciar con que mi familia cree muchísimo, bueno, por parte de mamá, cree muchísimo en lo que es la brujería y, y pues todo este tema que la abarca. Entonces, em, cuando yo nací, pues no justo cuando nací, pero así como de los 5 a los 8 años más o menos, yo soñaba cosas muy extrañas y era muy muy raro porque yo, o sea, soñaba algo y eso pasaba, o soñaba algo y le preguntaba a mi abuela y mi abuela me decía eso ya pasó. Entonces fue como un poco traumático, pero o sea, era como pues, para una niña de 6 años era súper chévere, puedo predecir, ¿no? Pero no, en un punto pues yo ya empecé a soñar cosas que pues a una niña de 6 años la asustan, que eran como tiroteos, muertes y cosas de ese estilo y cosas justamente con la brujería. Entonces, mi abuela se asustó porque yo viví los primeros 7 años de mi vida con mi abuela y empezó a llamar como a chamanes, curadores, y ellos iban y me hacían limpias, pero no, o sea, los sueños paraban, pero era como por 1 o 2 meses máximo. Entonces, pues a los 2 meses o un mes yo volvía a tener esos sueños. Entonces, mi abuela lo que hizo fue llamar como a una chica y lo que esta chica hacía era como que le entraban espíritus en ella. Era, yo me asusté al principio. Entonces lo que hacía básicamente era que en su cuerpo entraban espíritus y a estos espíritus se les llamaba hermanos. Entonces entró el hermano José en el cuerpo de ella y él fue el que me curó como por un año. O sea, yo no soñé nada por un año. Y, y hace cuenta que al año yo volví a tener un sueño que fue muy, muy extraño, en el cual yo soñaba que mi tía se iba a morir. Entonces yo me asusté, porque yo no soñaba hace un año y no soñaba nada. No era como soñé que voy a la playa. No, no soñaba nada. Yo no puedo soñar. Entonces, entonces yo soñé eso y le conté a mi abuela. Y mi abuela llamó pues a la chica y dijeron que me iban a ir a curar otra vez. Entonces, pero, o sea, me volvieron a curar y yo de ahí ya no volví a soñar nada.
hasta el día de hoy yo sigo sin soñar absolutamente nada. Entonces, pues ya me curaron, pero yo seguí como con esa espinita, como de que yo siento que sí iba a pasar, y yo estaba muy muy asustada. Entonces yo me acuerdo que hicieron una reunión familiar. Estaba mi tía, mis primas, mis tíos, mi abuela, mi mamá, estaban todos. Entonces yo estaba ahí con ellos. Y a mi tía, pues ella tenía cáncer. Le tenían como una cama en la sala. Entonces mi tía estaba acostada en la cama de la sala y nosotras estábamos al lado de ella. Hasta que mi tía se empezó a sentir mal y se empezó a poner amarilla, pero amarilla, o sea, amarilla que se nota que está amarilla. Entonces se empezó a sentir mal y empezó a decir, tengo ganas de vomitar. Entonces nosotros nos asustamos y ella empezó a vomitar algo café, pero no sé, era raro, era algo café como podrido, no era normal. Entonces yo me asusté mucho y pues me sacaron de ahí porque era muy chiquita y me mandaron a la casa de, pues no es familiar mío, pero es cercano a mi familia, que pues la casa de él quedaba súper cerca a la casa de mi tía. Entonces me mandaron allá, estuvimos ahí y, y luego ya nos volvieron a decir que subamos. Cuando subamos dijeron, tu tía se murió. Y yo en ese momento empecé a llorar mucho porque yo no sé, porque sentía como culpa de que yo no podía hacer nada, que lo había soñado y que no podía hacer nada. Entonces pues sentía culpa, aparte era muy chiquita. Entonces pues me sentí súper mal, empecé a llorar mucho porque aparte yo la quería demasiado. Entonces luego, como dije, mi familia aparte de mamá es súper creyente en eso de la brujería. Entonces contrataron a un señor que estaba haciendo limpiezas por toda la casa. Entonces hagan de cuenta que era el patio principal, la casa, el parqueadero y atrás del parqueadero un lote. En el lote el señor encontró como un tarrito, no sé, más o menos como ahí, más o menos, tal vez un poco más pequeño. Y en el tarro se veía como podrido, y cuando pues lo abrieron tenía exactamente lo que mi tía estaba vomitando. Entonces fue muy muy traumático porque pues lo que mi tía había vomitado no era normal y pues consultaron con un doctor y todo eso y les dijeron que no era normal que ella estuviera botando algo café podrido. Y bueno, ya revisaron lo del frasco y lo del frasco era exactamente igual a lo que mi tía había vomitado. Entonces lo que el señor básicamente dijo fue su tía, o sea, el nombre de mi tía, dijo el nombre de mi tía, pero pues no lo voy a decir, se murió por esto, y apuntó al tarro, no se murió por el cáncer. A ella le estaban haciendo una brujería para que ella se pudriera por dentro y se muriera. Literalmente fue así y fue muy traumático porque aparte estaban los hijos y los hijos eran muy chiquitos. Tenía dos hijas y un niño, y el niño era menor que yo y estaba escuchando todo. Entonces pues no sé, fue muy traumático y todos nos asustamos mucho. Entonces lo que hizo mi familia fue básicamente contratar al señor para que hiciera limpiezas a absolutamente todas las casas de toda la familia, y hasta el día de hoy se sigue haciendo eso. Entonces todos los meses el señor va a cada una de las casas de toda la familia y hace la limpieza. Y ya, esa fue mi historia. Gracias por ver el video.